Mis hermanos, hablamos este pasaje que está en el Evangelio de Juan. Yo sé que los hermanos conocen este pasaje, incluso nuestro hermano ayer hizo alguna referencia también. Lo conocen bien. Y algo que me recordaba aquí el Señor en esta oportunidad. Amén. Hay un versículo con una carga más especial al final de lo que vamos a leer, pero quisiera leer un poco del contexto para poder finalmente llegar a ese punto. Juan capítulo 13, y leamos para llegar, como decíamos, con ese contexto desde el versículo 1. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 1. Comienza así, dice el Señor, dice: antes de la fiesta de la Pascua. Siempre me llama mucho la atención aquellos detalles, digamos, pequeños, que el Espíritu Santo quiso dejar plasmado en la palabra del Señor, ¿sí? Por ejemplo, podría llegar a ser uno de esos detalles. ¿Qué podría llegar a pasarle, digámoslo así, a la doctrina, a la palabra del Señor, si hubiéramos omitido este primer detalle que menciona aquí el Señor? Antes de la fiesta de la Pascua, ¿sí? Podríamos decir que no pasaría nada, digámoslo así, en términos estructurales de lo que es la palabra, la revelación del Señor, si no hubiera quedado registrado este pequeño detalle. Parece un detalle simple, tal vez geográfico o temporal, digamos, cronológico, ¿sí? Pero como nosotros bien sabemos, hermanos, cada una de las palabras, y especialmente el apóstol Juan hace referencia a esto, cada una de las palabras que el Señor inspiró para que quedaran registradas para nosotros, fueron escogidas, digamos, escogidas por el Espíritu Santo, ¿cierto? Juan dice que había tantas cosas para escribir acerca del Señor y él que lo tuvo tan de cerca. Ustedes saben, la cercanía que tuvo el apóstol Juan con el Señor Jesús fue algo muy especial. Y Juan, de todo lo que tenía que escribir, es como que él dice, no bastarían las bibliotecas, los libros enteros para escribir todo lo que el Señor Jesús hizo. Pero, dice el Señor, estas que quedaron registradas aquí, hablando en el Evangelio, los hermanos recuerdan ese pasaje, ¿cierto? Quedaron registradas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, ¿sí? Así que de tantos detalles, imagínense todo lo que había que filtrar de todo lo que había sido el ministerio del Señor Jesús, ¿cierto? Recuerden que al apóstol Juan le insisten los hermanos que por favor él pudiera escribir también el Evangelio, porque cuando Juan escribe esto, ya existían los otros 3 evangelistas. De hecho, se cree que el apóstol Juan leyó incluso los otros evangelios, ¿cierto? Así que él hace este relato seguramente en una búsqueda muy interior para poder registrar lo que había que escribir. Después de que otros 3 habían ya registrado el Evangelio, Juan tiene que, disponerse al Señor para ver qué era eso que él tenía que registrar para la iglesia, para nosotros como hermanos. Y yo pienso, hermanos, que estos detalles definitivamente algo nos quieren mostrar, reflejar, enseñar, contextualizar. Tal vez no necesariamente acerca de asuntos, digámoslo así, estructurales de la enseñanza o de la palabra, de la doctrina del Señor. Yo creo que todos estos pequeños detalles que uno puede encontrar específicamente, sobre todo en los evangelios, estos detalles que a veces, por lo menos yo los paso tan rápido, sin detenerme mucho tiempo, creo que nos hablan un poco acerca del carácter del Señor, de su carácter más interior, ¿sí? Si nosotros analizamos un poco bien esta palabra, antes de la fiesta de la Pascua, ustedes saben todo lo que había implicado detrás de la Pascua, ¿no? Conocemos bien toda esa
esa tipología bien clara, bien nítida que hay desde el Antiguo Testamento hasta Juan el Bautista, ve en esa Pascua, ¿cierto? Un contenido espiritual muy, muy profundo. Libros enteros podrían escribirse solamente acerca de la Pascua, ¿cierto? Pero imagínense lo que significaba para el Señor. Él, por supuesto, que conocía todo lo que estaba implicado en la Pascua, en esa señal, en esa descripción tipológica de lo que era la Pascua, la realidad que tenía para el Señor Jesús, ¿sí? Si a Juan, el Bautista, se le había revelado que Él era el Cordero de Dios, ¿cierto? Es decir, para Juan esto ya era absolutamente claro, nítido, al menos en su explicación. ¿Cuánto más lo era para el Señor Jesús? ¿Cuánta realidad había para el Señor en medio de este escenario? Vamos a decir, en medio de esas fechas, de esas fiestas, ¿cierto? Él sabía de qué hablaba la Pascua, ¿sí? Esa Pascua hablaba de Él mismo. Esa Pascua lo señalaba a Él mismo directamente, ¿sí? Él sabía que todas las Pascuas, hasta esta incluida, todas estas Pascuas habían sido apenas una señal para los hombres, ¿sí? Una manera como de ir aproximándose al corazón de los hombres. Desde cuando el Señor empieza a describir lo que era la Pascua en el Antiguo Testamento, ¿sí? Él con esto estaba llamando la atención no solamente de un acto exterior, ¿sí? Él dice Hebreos, los hermanos sé que han estado pasando por la epístola de los Hebreos, dice Hebreos que las cosas espirituales, ¿cierto?, tuvieron que ser reflejadas en cosas visibles, para que nosotros pudiéramos entender un poco lo que verdaderamente está, digámoslo así, queriendo desarrollar el Señor a profundidad, ¿sí? Así que todo lo que había hecho el Señor con esa simbología, con esa tipología hasta ahora, hasta ese momento, era buscando que los hombres trataran de entender un poco la obra que Dios quería hacer en medio de ellos, ¿sí? Tratando de capturar, digámoslo así, la atención del ser humano, el entendimiento que había detrás de esa Pascua. Y ahora aquí dice antes de la Pascua. Antes de la Pascua. O sea, este es el escenario en el que el Señor Jesús está leyendo esta circunstancia, esta situación. Es el entendimiento que tiene el Señor de este momento. Para los discípulos, para los apóstoles, esto era algo absolutamente, ¿cómo decirlo?, conocido, ya prácticamente común incluso. Según uno ve en algunos contextos del Nuevo Testamento, pareciera que todas estas cosas habían llegado ya a tener un uso tan, ¿cómo decirlo?, tan común, tan mecanizado, tan exteriormente cultural, ¿sí? Era ya casi como una costumbre, ¿cierto? Pero para el Señor esto tenía un peso especial, ¿sí? Y quisiera que viéramos en esta escena 3 cosas que el Señor sabía que había en su corazón en medio de esta circunstancia, ¿sí? Porque mire cómo dice, vamos a ver el primero de esos aspectos que estaba pasando en el corazón del Señor. Dice así, antes de la fiesta de la Pascua. Sabiendo Jesús, mire cómo esta escena se desarrolla con un entendimiento que tiene el Señor Jesús. Esto es lo primero que va a decir aquí este pasaje de lo que sabía Jesús. Que el resto de sus discípulos, como decíamos, no lo comprendía de esa manera. No sabía de esta manera. No sabían lo que pasaba en el corazón del Señor. Probablemente la expectativa de ellos para ese momento era tal vez otra, ¿cierto? Estaban en la Pascua con el Señor en medio de ellos, ¿sí? Tal vez la Pascua era algo muy familiar, algo muy, digamos, era una de las fiestas que compartían los israelitas de una manera muy,
muy íntima con los más cercanos, era una fiesta de celebración incluso, ¿cierto? Había cierto grado de felicidad, de alegría. Recuerden que esto para los israelitas les recordaba cómo el Señor los había sacado de Egipto, ¿cierto? Los había llevado a la tierra prometida. Así que todas estas eran las cosas, digamos, que podrían llegar a estar en el ambiente en ese momento. Pero el Señor Jesús tenía algo en su corazón y esto nos lo empieza a contar aquí. El Señor sabía qué era esa Pascua, sabía el tiempo que venía, sabía probablemente que esta era la última noche que Él iba a estar con los discípulos, ¿cierto? Sabía que su partida estaba cerca, sabía que todo lo que iba a suceder de aquí en adelante, ¿sí?, iba a ser muy significativo para Él, en su corazón, en su vida, ¿cierto? Lo que iba a significar de ahí en adelante el desarrollo de ese poco tiempo que tenía el Señor para compartir con ellos, ¿cierto? Esto es un poco lo que está tratando aquí de hacernos entender el registro por el Espíritu Santo del apóstol Juan, porque Juan estuvo en esta misma escena, ¿sí? Muchas veces, como ustedes saben, los discípulos no entendían bien lo que había, o incluso lo que llegaba a decir el Señor, lo que Él les compartía, ¿cierto? Y Juan detectaba esos momentos donde el corazón, digamos, de él o de los discípulos tenía una expectativa distinta a la que verdaderamente el Señor tenía en su propio corazón. Qué tremendo es eso, ¿cierto, hermanos? Nosotros también necesitamos percibir el corazón del Señor, ¿cierto? Así que bueno, gracias al Señor que Él no lo deja a veces ver y así podemos atenderle, ¿no? Entonces dicen, sabiendo Jesús, mire lo primero que va a decir aquí que el Señor sabía, primera cosa, que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Esto es lo que había en el corazón del Señor. Estaba en la Pascua y Él sabía lo que significaba eso. Sabía que iba a ir al camino a la cruz, que Él iba a pasar a su Padre. Venía la muerte, la hora de su crucifixión, la hora donde el Cordero iba a ser sacrificado, ¿cierto? Eso es lo que había en el corazón del Señor. Imagínense el nivel de tensión, ¿no? Más adelante van a haber escenas donde esto se va a ir aproximando y acrecentando cada vez más, ¿cierto? Podríamos decir que desde esta óptica el Señor sabía que Él se había hecho hombre y que iba a pasar por esa muerte como hombre, ¿cierto? Por esa obra pascual, digamos, que significaba que Él iba a ir a esa cruz, ¿no? Y sabía eso estaba en su corazón. Se acerca la hora, ¿cierto? Y es una hora difícil para el Señor, es una hora terrible, es una hora la más difícil, ¿no? Y está en esta circunstancia con sus discípulos que tal vez no comprenden todo el peso de lo que hay en el corazón del Señor. Y dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y miren cómo el Señor une estas dos cosas que están en su corazón. El Señor sabe que va a ir a la cruz, que va a pasar por esa difícil circunstancia. La consecuencia de esto en el Señor, ¿sí?, es que Él tal vez mira a los suyos que están ahí en esa escena, ¿cierto? Y es como si ese amor a los suyos está relacionado justamente con esa hora que había llegado para Él. Es como si el Señor estuviera pesando, Señor, ha llegado la hora. Y esta hora ha llegado para ser la realidad de ese Cordero Pascual, ¿sí? Voy a tener que poner mi propia vida, así como ese Cordero era sacrificado, ¿sí? Y de pronto, ahora quienes toman relevancia en el corazón del Señor son las personas que estaban ahí cerca de Él. Y comprendió ese amor que estaba sintiendo y que percibía y que Él tenía por aquellos suyos que estaban ahí cerca con Él, ¿sí? Esa obra pascual, ese llegar a esa hora del Señor Jesús,
¿sí? Tenía sentido en su corazón por una sola causa. Y esa causa era que él había amado a los suyos. Él había amado a esos hombres que estaban cerca con él. Que aunque no le comprendiesen, ¿cierto? Que aunque incluso estuvieran con expectativas distintas, ¿cierto? Nosotros sabemos bien que cada uno de los apóstoles tenía su particularidad para con el Señor, ¿cierto? Ahí estaba probablemente un Pedro que su carácter todavía no reflejaba bien lo que el Señor quería hacer de él, ¿sí? Probablemente ahí estaba ese apóstol Tomás, que él sabía que todavía como que, ¿cierto? Él necesitaba las cosas, ver las cosas como más objetivas, porque la sola palabra del Señor todavía como que no llegaba, digamos, a convencer del todo a estas personas, ¿cierto? Y así cada uno de estos hombres seguramente representaba o reflejaba más casi una debilidad, ¿cierto?, de estos hombres, que alguien por los cuales alguien estuviera dispuesto a morir, ¿sí? Pero dice que el Señor, ahí justamente dice, los amó hasta el fin. ¿Qué diferencia hay entre amar y amar hasta el fin? Porque el Señor aquí nos deja registrado esas dos, digámoslo así, expresiones que provienen de Él, de su corazón, del Espíritu Santo que inspiró la Escritura y nos deja ver lo que pasaba en el corazón del Señor. Los amó, sí, pero amarlos hasta el fin significaba que Él aceptaba que llegaba a esa hora. Y que aunque estos hombres no eran perfectos, que aunque estos hombres no le amaban a Él en esa medida como Él los había amado, que aunque no entendían lo que estaba por suceder, que aún seguramente sabía que muchos de ellos iban a escandalizarse de Él, que le iban a abandonar justo en la obra más grande que Él hacía para demostrar su amor, y que ahí justamente en el momento de esa hora muchos iban a dar la espalda a esa obra, a su amor, ¿cierto? Aún así el Señor dijo, los amo hasta el fin, ¿sí? Vamos a hacerlo porque realmente les amo en verdad, ¿sí? Esa es la razón que hay en el corazón del Señor. Seguramente el Señor ahí aceptó esa hora que había llegado para Él. Sería que valía la pena morir por estos simples hombres, pescadores, ignorantes, ¿cierto? Tan faltos de espiritualidad, tan faltos de fe. Los amó hasta el fin. Amén. Así es el amor del Señor. Eso quiere decir amar, y amar hasta el fin, ¿cierto? Pasar aún por alto todas aquellas cosas que pudieran llegar más bien a encontrar razones del por qué el Señor hubiera podido en ese momento más bien tomar la decisión de no amarlos hasta allá, ¿cierto? Hubiéramos podido decir, bueno, no, definitivamente, pues no hay como muchas razones para ir hasta ese extremo de ir a la cruz, porque no hay suficiente razones para amarles de esta forma. Pero así sucedió en el corazón del Señor. Él nos amó y nos ama, hermanos, hasta el fin. Amén. Y eso es lo que sabía el Señor Jesús. De hecho, incluso aquí está mezclado todo esto. Fíjese que aquí, cuando Él dice, y los amó hasta el fin, decididamente en su corazón, Él decidió. Aquí se nos narra ahí como una especie de paréntesis que encaja bien en esto que está sucediendo en el corazón del Señor y que refleja un poco lo que veníamos diciendo. Dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. O sea que fíjese que aún también eso estaba en el corazón del Señor, ¿cierto? Él amando a los hombres, y ahí está Judas, quien refleja como todo aquello, digámoslo así, negativo o aquellas razones que podrían haber impulsado al Señor a no haber procedido a culminar su obra en la cruz del Calvario por amor a estos hombres. ¿Sí? Ahí está Judas, ahí está el diablo mostrándose, ¿cierto? Como, digámoslo así, como si quisieran desligar el corazón del Señor en medio de la guerra, de la lucha, de la contradicción, de la oposición que había
para que el Señor pudiera manifestar verdaderamente ese amor. ¿Sí? Ahora aquí viene ese segundo sabiendo, ¿no? Ya había dicho sabiendo que Él iba a morir en la cruz del Calvario. Ahora dice el versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Otra cosa en la que en esa hora el Señor Jesús tuvo plena conciencia en su corazón, en su entendimiento. Tú vas a ir a la cruz del Calvario y vas a morir, ¿cierto? Pero al mismo tiempo yo sé, ¿cierto? Como el Señor sabiendo. Él es Dios. Y Él sabía que al mismo tiempo Él era Dios. Él sabía que tenía todo el poder de Dios. ¿Sí? En alguna oportunidad más adelante le dice a Juan, al apóstol, a los apóstoles les dicen, si yo quisiera podría traer aquí 12 legiones de ángeles. ¿Acaso no sabes eso? ¿Sí? ¿No sabes que al mismo tiempo ese cordero que es sacrificado también es el cordero que tiene el trono de eternidad a eternidad? Tengo todo el poder, ¿sí? Él es Dios. Él podría con su poder cambiar absolutamente todas las circunstancias para que le fueran favorables. Él podría como Dios también tratar con su enemigo. Él podría manifestar ahí en ese mismo instante todo su poder, todo lo que Él tiene como Dios, porque Él, aunque se hizo hombre, Él no deja de ser el Hijo de Dios. Él sigue siendo Dios, ahora como hombre, pero sigue teniendo el poder de Dios, sigue teniendo la autoridad de Dios. ¿Sí? Entonces, imagínense cómo está el corazón del Señor, ¿no? Sabiendo que va a ir a la cruz, pero sabiendo que es el Hijo de Dios también al mismo tiempo. Y todas estas cosas, digámoslo así, todo eso que subía al corazón, al pensamiento, a la mente del Señor, ¿sí? Desembocan en esto. Se levantó de la cena. ¿Por qué Él empieza a hacer esto aquí? ¿Por qué era importante considerar estos dos sabiendo? Porque esta es la consecuencia. Esta es como la decisión que toma el Señor después de saber, después de meditar, después de pesar lo que había en su corazón, en su pensamiento. Mire lo que hace el Señor. Sabiendo, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Qué tremendo es esto, hermanos. Porque esto refleja cómo es el Señor. ¿Sí? ¿Cómo es el Señor? ¿Cómo es su corazón? Lo decimos, cómo es su carácter interior, ¿cierto? ¿Qué hace el Señor con lo que sabe? ¿Qué hace el Señor con lo que sube en su corazón? ¿Sí? ¿Qué hubiera hecho cualquier otro hombre sabiendo estas dos cosas? Sabiendo que ha llegado su hora más terrible, pero que al mismo tiempo es el Hijo de Dios, que tiene todo el poder. ¿Sí? Qué extraño es el corazón del Señor para nosotros, ¿cierto? Nosotros ante muchas otras pruebas mucho menores que la prueba que tiene aquí el Señor hacia adelante, ¿sí? Probablemente hubiéramos tratado de resolver la situación de alguna otra manera, de otra forma, ¿sí? Tal vez hubiéramos buscado algunas alternativas, algunas estrategias para desembocar esta situación de otra forma, ¿sí? Pero el Señor hace esto, se levanta, se quita su manto, se ciñe la toalla, ¿cierto? Se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Qué tremendo es eso, ¿cierto? Qué tremendo es esto. Yo puedo ver aquí, hermanos, el carácter del Señor. Esa calma, ¿sí? Esa paciencia, esa tranquilidad. Cómo Él es tan especial, el Señor. Conoce que Él es el Hijo de Dios. Conoce que viene a la cruz, ¿cierto? El amor por estos hombres, por estos que tiene ahí cerca, ¿sí? Es tan especial. No sale a esconderse de las circunstancias, ¿sí? Sabiendo todo lo que viene,
Está tan tranquilo, tan descansado su corazón. Qué precioso es el corazón del Señor, ¿no? Cuán distinto es la sabiduría del Señor. Esta es la sabiduría del Señor, digamos, en ejercicio, ¿no? Cuando estábamos estudiando algo con los hermanos recientemente acerca del libro de los Proverbios, encontrábamos ahí cómo esa es, como decir, el manual de la sabiduría de Dios, ¿sí? El que incluso el Señor en Efesios va a decir que la iglesia debe expresar la multiforme sabiduría de Dios. Y en ese libro de Proverbios encuentra uno ese manual, digamos, como ese descriptivo de lo que es, muy minuciosamente lo que es la sabiduría. Dice el autor de los Proverbios que ese libro se escribió para que nosotros pudiéramos entender la sabiduría, o sea, para poder entender, comprender la sabiduría, ¿sí? Y ahí empieza hablando una serie de aspectos tan preciosos que cuando uno la compara con la vida del Señor, es exactamente eso que está hablando Proverbios. Está describiendo la persona del Señor Jesús, ¿sí? Habla, por ejemplo, que la sabiduría es aquella que puede enseñarnos a los jóvenes a ser prudentes, por ejemplo, ¿sí? A ser pacientes, ¿sí? Y aquí vemos a este Señor expresando esa gran sabiduría, esa sabiduría divina, esa sabiduría eterna, ¿cierto? Santiago nos va a decir que la verdadera sabiduría, por ejemplo, dice que es primeramente pura, dice luego pacífica, ¿sí? Y aquí está el Señor revelándose con estas pequeñas señales, revelándose cómo es Él, quién es Él, cómo es su corazón, qué sucede en su interior. Y lo deja ver a sus discípulos y cómo eso que hay en su interior refleja una realidad para con los suyos, para con nosotros, ¿cierto? Aquí estamos viendo esa forma de amar del Señor, de todo su interior, como decimos. Aquí está reflejado todo esto que hay del Señor, ese llamado a la paz, ¿cierto? Esa perspectiva con la que el Señor ve todas las cosas. Es tan distinta a la perspectiva nuestra humana. Entonces, bueno, ahí sucede esto de lavar los pies de los discípulos, que ustedes conocen bien, ¿sí? Y luego dice el versículo 6, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Versículo 7, que es a donde queríamos llegar por esta oportunidad. Dice, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, que viene con todo este hilo conductor, porque fíjense que lo que el Señor había hecho no fue un tema así al azar, ¿sí? No fue un tema que dijera, bueno, la Pascua es a tal hora, ¿qué hacemos antes? ¿Será que nos lavamos los pies? ¿Será que...? No, es algo que el Señor está conduciendo de esta manera con una intención bien definida. Por eso estábamos diciendo como el Señor dice, sabiendo Jesús. Esto no fueron cosas al azar. Esto es algo que proviene de ese entendimiento y de ese control que está teniendo el Señor sobre esta circunstancia y sobre lo que viene, ¿no? Y por eso el Señor sabe que lo que tiene que hacer es exactamente esto. Y una vez hecho esto, entonces aquí viene ese tercer conocimiento de parte del Señor, que era un poco donde queríamos desembocar. Y está aquí de una manera más tácita, no está explícita como los otros dos anteriores, pero nos vamos a dar cuenta que está ahí ese conocimiento, ese otro sabiendo, digámoslo así, del Señor. Ya hemos visto que podríamos resumir que el Señor sabía que Él era el Hijo del Hombre, que Él era ese Cordero Pascual que venía a morir en la cruz, que Él conocía también que Él era Dios también, que provenía de Dios y que a Dios iba porque Él era el Hijo de Dios también. Y ahora mire en lo que va desembocando esto y la enseñanza que hay aquí para el Señor. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Mire la implicación de esta expresión del Señor Jesús.
Lo que le dice él a Pedro es que él, y le hace énfasis, tú, lo que yo hago ahora, tú no lo puedes comprender. Tácitamente está implicado que el Señor sabía lo que estaba haciendo y Pedro no, ¿cierto? Él lo va a comprender después, pero está implícito que aquí hay algo que el Señor sabe y que Pedro ignora, ¿cierto? Hermanos, la vida cristiana, nosotros como hijos del Señor, tenemos estos dos momentos que están reflejados aquí en este versículo. Uno es el ahora. Ahí el Señor hace referencia a la hora. Y luego el segundo es el después. Son dos momentos en el tiempo diferentes. Lo que yo hago ahora, tú no lo comprendes ahora. Podríamos decir que una gran característica de lo que sucede en nuestra relación o en la intervención del Señor en nuestra vida, en el ahora, lo que generalmente nos vamos a dar cuenta o vamos a experimentar es que no entendemos lo que el Señor hace ahora. ¿Sí? Normalmente no estamos en capacidad de comprender a profundidad o en plenitud lo que el Señor Jesús está haciendo en nuestras vidas ahora. ¿Sí? No sé, mis hermanos, si han pasado o han tenido la realidad de esta misma experiencia, de esta misma sensación. Señor, ¿por qué sucede esto ahora? Señor, ¿por qué está pasando esto ahora? Señor, no logro entender, no logro comprender. ¿Sí? Qué extraño es eso. Tenemos toda la palabra, tenemos todas las doctrinas, tenemos nuestras bibliotecas llenas de una bendición incalculable, ¿cierto? De historia, de la iglesia, de todo lo que ha podido enriquecernos el Señor. Y sin embargo, lo más frecuente es que la situación en la que estamos ahora, hay cosas que no logramos comprender, ¿cierto? Que no logramos entender. Señor, ¿por qué pasa esto ahora? ¿Sí? A veces pensamos que por ejemplo, y buscamos razones, Señor, yo tengo algo en lo que te he fallado para que me suceda esto ahora. Señor, es que al caso he comprendido algo mal y estoy en una circunstancia en la que tengo algo que poner a cuentas contigo. ¿Por qué sucede esto ahora, Señor? ¿Sí? Y mis hermanos, esa es la característica que normalmente vamos a tener muchas veces en nuestra vida cristiana. En el que las circunstancias, en que lo que estamos viviendo está más allá de nuestra capacidad de comprensión, de nuestra capacidad de comprensión en lo espiritual o en lo doctrinal o en las razones o en las circunstancias. No vamos a lograr entenderlas siempre. ¿Sí? Gracias al Señor que Él en ese momento, Él sigue siendo el que sabe, el que conoce todas las cosas, sigue siendo Él, ¿cierto? Y esto ya debería haber generado, digámoslo así, ese descanso en el apóstol Pedro. Bueno, el Señor es el que sabe, yo no sé, pero el Señor sabe, ¿cierto? Así que, Señor, aquí están mis pies delante de ti, yo no sé por qué haces esto, no sé por qué tocas mi vida de esta manera, ¿sí? Pero tú eres el Señor y estamos en tus manos y tú lo sabes todo, ¿cierto? De hecho, estas circunstancias se están dando justamente porque el Señor sabe lo que Él está haciendo. Y no solamente sabe lo que Él está haciendo de manera puntual, particular, sino Él sabe cómo eso que está haciendo hoy encaja dentro de esa obra que Él está desarrollando de eternidad a eternidad y que pasó por su muerte en la cruz del Calvario. Todas las cosas que suceden en nuestra vida, hermanos, están vistas por el Señor desde esa perspectiva. Cuando Él ve a cada uno de sus hijos, en cada una de esas circunstancias, ¿sí? Él los ve desde el amor que Él tuvo para con nosotros hasta el fin, que fue la causa por la cual Él fue a la cruz del Calvario por cada uno de nosotros.
Él nunca se desprende de ese conocimiento. Él cuando ve a uno de sus hijos lo ve siempre en ese entendimiento. Él es Dios y Él es el Cordero que murió en la cruz porque nos amó hasta el fin. ¿Cierto? ¿Cómo no podremos confiar cualquier otra circunstancia en sus manos? ¿Cierto? Dice Filipenses, dice un versículo muy conocido, ¿no? Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. O sea que fíjese una cosa, que cuando nosotros no logramos entender todo lo que sucede, todo lo que nos está pasando, la solución es la paz de Dios. Porque la paz de Dios es esa paz que opera cuando nuestra mente no alcanza a comprender todo lo que nos está pasando, todo lo que nos está sucediendo. Ahí es donde la paz de Dios puede actuar. Mientras nosotros tenemos el control en nuestra mente de lo que nos está sucediendo, de lo que nos está pasando, cuando los problemas todavía los podemos resolver desde la perspectiva intelectual, ¿sí? Ahí todavía estamos en nuestra propia paz. Porque eso es lo que normalmente nos da paz, ¿cierto? ¿Qué nos quita regularmente la paz? Aquello que no podemos lograr entender o controlar a profundidad, ahí empezamos a perder la paz, ¿cierto? Cuando hay algo que se nos sale de control, ahí nuestra paz no alcanza para satisfacer nuestro corazón, ¿sí? Pero cuando necesitamos, hermanos, esa necesidad divina de que Él sea quien tome control de nuestras circunstancias, ahí viene la paz de Dios y va a operar. Porque la paz de Dios opera aun cuando nuestros pensamientos no alcanzan a comprender todas las circunstancias. ¿Sí? Pero mire qué precioso. Luego viene el Señor, no deja solamente así a Pedro. El versículo no terminó con Pedro, lo que yo hago ahora tú no lo vas a entender, ¿no? Hubiera sido demasiado, digámoslo así, seco para nosotros. Qué precioso que el Señor da la esperanza también. Dice, lo vas a entender después, ¿sí? Después. ¿Qué era ese después? ¿Cuál es ese después? ¿Sí? Para nosotros normalmente ese después tiene que ver más con el cuándo, ¿cierto? ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo? ¿Cuándo va a ser ese después? ¿Sí? ¿Cuándo es verdaderamente ese después para el Señor? ¿Por qué el Señor no explicaba claramente a Pedro aquí las cosas? Algunos podrían decir, bueno, porque Pedro, y como se ve aquí más adelante, ¿cierto? Pedro no va a entender esto intelectualmente. Pedro necesitaba ver la realidad de lo que el Señor le iba primero a explicar, ¿cierto? Si el Señor hubiera tomado tiempo aquí con Pedro para explicarle lo que él está haciendo, aunque el Señor le explicara, Pedro no iba a tener la capacidad todavía de entenderle. Porque Pedro necesitaba ver la realidad, tocar verdaderamente esa realidad de la cual el Señor le estaba hablando. O sea, el Señor no quiere solamente una obra puramente superficial en nuestras mentes, ¿no? Esto solamente lo va a poder hacer el Espíritu Santo en el corazón de Pedro. Y la realidad de la obra en la cruz del Señor Jesús. En otra oportunidad el Señor es bien claro con él. Le dice, miren, hay tantas cosas que quiero decir, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu, hermanos, hay cosas que solamente el Espíritu Santo del Señor nos las puede hacer entender. ¿Sí? Solamente necesitamos revelación del Señor en algunas circunstancias para poder comprender aquello que el Señor normalmente ya hizo en nuestro corazón. ¿Sí? Cuando estamos pasando por ciertas circunstancias, como que hay cosas que no tienen sentido, que incluso van en contravía de lo que podría llegar a ser nuestra expectativa de seguir conociendo o de seguir entendiendo o de seguir avanzando en nuestra relación con el Señor. ¿Sí?
Pero luego viene el Señor e interviene y nos pone en unas circunstancias, en un modo en el cual todo nuestro conocimiento superficial no alcanza para satisfacer nuestro corazón. Y ahí entonces el Señor nos va enseñando cómo Él es el único, mediante su Espíritu, su revelación, que nos puede ir desarrollando esa luz en el interior, ¿cierto? Y ahí viene Él y opera con su paz, ¿no? Entonces, hermanos, hay cosas en las que las vamos a entender después, ¿cierto? Con su Espíritu, con la revelación que proviene de Él, ¿sí? Eso debió ser para el apóstol Pedro un descanso. Bueno, si el Señor dice que este no es el momento de entender las circunstancias, solamente de vivirlas, solamente de pasarlas, solamente de estar firmes en la fe, reconociendo que es el Señor quien sabe todas las cosas y que Él ve las cosas desde una perspectiva mucho más amplia de la que podemos ver nosotros, los hombres, ¿cierto? Ahí necesitamos nosotros descansar. Señor, tú eres quien sabes todas las cosas. Tú eres quien conoces todo el corazón, todos nuestros corazones. Tú sabes, tú eres el que sabes el precio que tú pagaste por nuestras vidas. Fuiste tú quien se propuso hacer una obra en nuestros corazones. Y aunque no entendemos hoy todo lo que nos pasa y nos sucede, Señor, tú sí, tú estás en control de todas las cosas. Y tu paz gobierne nuestros corazones. Amén. Ese debería ser el refugio del corazón del apóstol Pedro en ese momento. Claramente, pues el apóstol Pedro, como sabemos, iba a insistir un poco más, ¿cierto? Como seguramente nosotros también insistiremos un poco más al Señor, ¿cierto? Aún aunque Él nos dice, Pedro igual sigue tratando de entender lo que el Señor le había dicho. Pedro, no lo vas a entender, ¿cierto? Pero Señor, entonces si es así, entonces hagamos aquí todo el lavamiento de todas las cosas, Pedro. Definitivamente esto que sigue aquí de la respuesta de Pedro, ¿cierto? Es nuevamente ese sello, hermanos, de que definitivamente necesitamos el tiempo que da el Señor para que esa revelación sea una revelación que provenga de la experiencia, de la realidad, de la revelación, del toque de su Espíritu en nuestros corazones. Amén. Entonces, hermanos, oremos, pidámosle al Señor, ¿cierto? No sé qué pueda llegar a ser esa cosa que esté haciendo el Señor en el corazón de cada uno de mis hermanos. No sé si haya cosas por las que probablemente podamos estar pasando y que todavía no entendemos bien, que probablemente no encajan todavía en nuestro escenario, en nuestra perspectiva del entendimiento, ¿sí? Pero, ¿por qué no aprovechamos que recordamos este pasaje aquí y ponemos esas cosas delante del Señor y le pedimos a Él que nos haga descansar? No en que seamos capaces de comprenderlo, porque probablemente todavía no lo podamos comprender bien, pero pidámosle al Señor, ¿cierto? Que mientras lo comprendamos, mientras Él nos lo muestra y nos lo enseña, mientras viene su Espíritu y nos toca y nos deja ver por aquello que no entendemos, mientras tanto podemos seguir confiando que Él es el que sabe. Amén. O sea que Él sabe nuestras circunstancias, Él sabe lo que está haciendo, Él sabe lo que hizo y lo que va a hacer. Amén. Entonces, confiémonos en el Señor.